desde este momento que ha constituido formalmente el Frente Cívico de Madrid. En el territorio murciano estamos luchando duro, y bueno, pues somos como David contra Goliat, y la historia dice que David le pudo a Goliat, ¿no? Y bueno, pues hay un movimiento fresco, nuevo, que se llama PAR, plataforma que está por hipoteca, que es como David, ¿no? Y luego está Goliat, que son los bancos, y le estamos ganando muchas batallitas. Nosotros concretamente llevamos, pues, contabilizar 95 batallitas ganadas, que son los 97 de socios paralizados que llevamos en la región, más luego un sinfín de acciones en pago, negociaciones con los bancos, alquileres sociales, etcétera, etcétera. Unos pequeños desalmados, precarios, excluidos, etcétera, 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 pues resulta que estamos poniendo a los bancos de los nervios. Y estamos poniendo al gobierno de los nervios. Y la lucha no ha parado. Que no se piense que la lucha ha parado, porque la lucha acaba de empezar. Hemos pasado de que nadie hablaba de nosotros, hasta ya incluso los jueces están diciendo que no quieren ser los cobradores del FRA, ¿vale? Porque los jueces tienen que interpretar la ley como ellos dicen, pero también tienen que interpretar la realidad. Y la realidad es que hay una ley hipotecaria de 1910, y entre 1910 a 2012 han pasado ya algunas cosas, entre ellas algunas guerras mundiales. Por lo tanto, esta situación hay que resolver. Y si no la resuelven, van a tener un aumento del problema tremendo, porque esto es una olla de presión, y la olla de presión o tienen válvulas de escape, o encuentran soluciones, o la olla de presión revienta. Y posiblemente reventará el día menos pensado. Aquí todos tenemos que ser capitanes, todos y todas. Aquí todos y todas tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro, porque es la hora de luchar por nuestro futuro. En primer lugar, dar las gracias por poder participar hoy con vosotras y vosotros en esta asamblea constituyente del Frente Cívico, y además poder contar nuestra experiencia de lucha, que nos parece que en estos momentos es muy importante de que unos y otras nos ayudemos y reforcemos nuestra lucha. El SA, aunque por cifra es una organización joven, nace en el 2007, pero tiene compañeros y compañeras que desde hace muchos años están militando, están luchando. Somos compañeros que desde hace más de 30 años estamos indignados, cabreados por las injusticias que pasan en Andalucía, en el sur de España. Desde el año 2007, donde nos constituimos como Sindicato Andaluz de Trabajadores, porque decíamos, la experiencia que tenemos de lucha en el SOC, un sindicato que ha estado tajo a tajo luchando por la injusticia del reparto de la tierra en Andalucía, veíamos como jornaleros no solamente existen en el campo, hay jornaleros en la universidad, hay jornaleros en el sector servicio, hay precarios y precarias por todos los rincones de Andalucía. Y la verdad es que nos parecía que en estos momentos hacía falta hacer algo mucho más fuerte para que la gente tuviera conciencia de lo que realmente se avecina, de la crisis tan brutal, o más bien de la excusa de la crisis para seguir robando a mansalva, porque nosotros decimos que esta crisis es una estafa, ¿no? En agosto decidimos de ocupar un Mercadona y un Carrefour, por varios motivos, entre ellos que, como decía el compañero hoy, hay muchas familias que no tienen para comer. Imaginarse si van a pagar la hipoteca. La única puerta que se nos queda es esta, y estamos dispuestos a tomarla. Y claro, tocamos el poder, y claro, cuando se toca el poder se pone en el final. Decimos, mañana ocupamos un banco y lo ocupamos, mañana ocupamos un supermercado y lo ocupamos, mañana ocupamos las tierras de un terrateniente y lo ocupamos. Así que porque no se enteran, es que mientras que estáis por un lado, estamos por el otro. Y la verdad es que ha sido una lucha que nos ha reforzado muchísimo, pero ahora decimos, no basta con una huelga general, no basta
con una manifestación, porque este sistema, una huelga general, lo soporta, es como un domingo. Una manifestación, bueno, es como una procesión. Tenemos que seguir saliendo a la calle y haciéndole daño al sistema. En definitiva, yo creo que en estos momentos hay que, como decía Coy, salir a la calle a recuperar el sueño que nos han robado, los sueños rotos que hemos dejado por el camino en estos últimos años. Y desde luego, para recuperar los sueños, la única herramienta que tenemos es la lucha. Así que, compañeros y compañeras, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores estamos convencidos que tenemos que tomar la calle hoy, mañana y pasado, hasta que no le demos la vuelta a la tortilla. Muchas gracias por estar. Muy buenas. Pues probablemente mi charla va a ser la más cortita de todas, porque también probablemente yo sea el que tiene cosas menos interesantes que decir que lo que estamos en esta mesa. Yo estoy muy contento, como todos mis compañeros están diciendo, de que se me haya llamado para venir aquí, porque una cosa que considero fundamental que está ocurriendo ahora es que tenemos que darnos cuenta de que no estamos solos. Yo una vez escuché a Eduardo Galeano decir eso, que hay veces que te sientes desamparado, que crees que nadie te entiende, ¿no? Y que en ese momento, cuando tienes que salir a la calle y mirar a la gente a los ojos, porque va a haber algo en la mirada del otro que te va a hacer que te des cuenta de que sí que hay alguien que piensa como tú. Bueno, eso es un poco magia, pero cuando vienes aquí y escuchas a la gente decir cosas que podías firmar, pues te das cuenta de que efectivamente no estás solo, que efectivamente somos mayoría, como dice el cartel, y que tenemos motivos para por lo menos ser un poquito optimistas. Tenemos una cultura que es la cultura del hip hop. Probablemente muchos de vosotros no sepáis qué es, pero explicándoos un poquito por encima cuál es su origen, vais a entender cuál es el motivo por el que yo estoy aquí sumándome a este acto. El caso es que cuando el hip hop empezó con la idea de que existía algo en la sociedad que no funcionaba, y es que legalmente, por ley, había 40 millones de personas, que eran los negros que había en Estados Unidos, que no tenían los mismos derechos que los blancos, que no podían compartir los avances sociales que sí habían conseguido los blancos, pero era la ley la que decía que tenía que ser así. Uno se puede preguntar cómo es posible que 40 millones de personas acepten que la legalidad sea esa. Pues es una cosa parecida a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Realmente hay un montón de leyes que lo son, que son de obligado cumplimiento teóricamente, pero que por ser leyes, como se ha dicho aquí en esta mesa, no son ni justas ni necesariamente acatables. Yo el otro día, desde ayer, estaba escuchando a una periodista de estas de un periódico de derechas que estaba diciendo que hay que tener cuidado con las ideas ahora de solucionar el tema de la hipoteca, porque claro, hay que defender los derechos de las personas que se van a quedar sin casa, de que se están quedando sin casa, pero también hay que defender los derechos de aquellos que sí están pagando la hipoteca. Eso yo no sé de dónde viene. Yo imagino que tiene que ser una especie de herencia cristiana o algo así, que dice que yo no es que quiera ir al cielo, sino que quiero que tú no vayas. Eso es toda la suerte del mundo al frente cívico, porque al final es suerte para todos, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender que la política no es lo que hacen los políticos, que la política es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros, porque ellos están haciendo otra cosa que tiene el mismo nombre pero que no es lo mismo. ¿Vale? Y compañeros y compañeras, para hacer política en los tiempos de hoy hay que ser de un águila, remontar el vuelo y no quedarse en la tierra comiendo mierda. Quiero decir que, en general, cuando uno ve la historia, uno puede distinguir dos etapas en la vida histórica siempre. La etapa de normalidad o la etapa de excepción. Algunos de ustedes que son mayores sabrán que nosotros vivimos etapas de excepción, de grave crisis. La diferencia que hay entre una etapa de normalidad y una etapa de excepción es que las etapas de normalidad se suceden a sí mismas, suelen ser etapas conservadoras, suelen ser etapas donde siempre se hace lo mismo y no se sale de un tran-tran. Cuando vivimos una etapa de excepción como la que estamos viviendo, ya lo viejo hay que mirarlo y cogerlo con pinceles muy finos,
Lo viejo hay que medirlo con lo que existe, y es lo nuevo y soluciones nuevas lo que nos van a iluminar en esta fase. Para decirlo de otra manera, la etapa de excepción es siempre una ruptura política y cultural también en nosotros, sobre todo en nosotros. Yo creo que la mayor burbuja que ha habido en España no ha sido la inmobiliaria. La mayor burbuja ha sido la mental, la ideológica, la cultural. El ya somos como ellos, el que la lucha de clases se había acabado, que la izquierda y derecha no merece la pena discutirse, que todos somos lo mismo y que todos somos buenos. ¿Para qué organizarse? ¿Para qué luchar si el sistema no lo iba a dar todo? A uno antes y a otro después. ¿Qué ocurrió? Que los que pensaban que le iba a tocar después casi nunca les tocan. Y cuando ya tenían expectativas como la gallina y el pío pío que le iba a tocar, les llega la crisis y se acabó y empezamos de nuevo. Esa ha sido la burbuja peor. Y esa burbuja es lo que nos tiene ennortados, sin norte, sin referencia, sin destino. Esta crisis será larga y profunda, pero esta crisis, compañeros y compañeras, pone en cuestión todos los derechos sociales, libertades, sindicales. Todo esto es lo que se pone en cuestión. El pasado no volverá, y si queremos derechos tenemos que conquistarlos desde ahora, frenando a los poderosos, frenando a los ricos y siendo capaces de avanzar. Es el poder lo que está en juego, y por tanto limitar nuestro poder, limitar nuestra capacidad de negociación, limitar nuestros derechos, convertir nuestros derechos en lujo que España no se puede permitir. Y diré más, compañeros y compañeras, este país está en un proceso de transición al subdesarrollo. En la nueva Europa que se ha configurado desde la caída del muro, nosotros nos toca la periferia, ser compradores cada vez más endeudados, en manos de una Europa alemana, donde los grandes consorcios y el Estado alemán va a imponer sus criterios. En esa Europa no hay salida para España. En esa Europa lo que España está, que es donde estamos ahora, es en una larga transición al subdesarrollo, a los años 50, con la complicidad de los poderes económicos y la complicidad de una clase política corrupta, cobarde y sin valor. El régimen de la transición, como ha dicho Julio, está hoy en cuestión, y está en cuestión su núcleo central, que es el bipartidismo político. Es decir, la presencia de una derecha que siempre ha